desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, quiero compartirles una palabra, hermanos. Quiero invitarles a los que predican. Del mayor deber del predicador es hacer que el pueblo conozca a Dios, hermanos. De verdad, de una vez, hermanos, si es que le queda todavía un rezago, de una vez despréndase que la predicación es para sentir bien a la gente. La predicación es para conocer más a Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanos? El púlpito, la palabra es para conocer más a Dios, para que nos encaminemos en sus veredas, en sus sendas, en sus estatutos, en sus principios. Esa es la trompeta del predicador, hermanos. No para predicar mensajes allí todos emocionales, hermanos. Bien, y así le he puesto el mensaje de hoy, hermanos. Basado en un solo versículo. Comentaré el resto del pasaje. El mensaje se llama basado en Juan 4:22, en el diálogo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con la mujer samaritana. El mensaje se llama ¿conoces a Dios, hermanos? Pues podrías hacerte esa pregunta en esta noche, de tú mismo preguntarte, ¿conozco verdaderamente a Dios? Hoy, hermanos, espero que el Espíritu Santo les resuelva esa pregunta. Amén. Bien, dice la palabra de Dios así, hermanos. La palabra inspirada, hermanos, la palabra que cambia vida. Juan 4:22 dice, le dijo Jesús a la mujer samaritana, hermano. A mí me gusta este versículo, siempre me ha gustado. Porque a veces vemos el pasaje como algo muy romántico. Y Jesús aquí la confronta y le dice, vosotros adoráis lo que no saben. Wow. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos. Wow. Qué seguridad de Cristo. O sea, debe ser nuestra seguridad. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Cuántos pueden decir eso, hermanos? Dice, porque la salvación viene de los judíos, no de los babilonios, no de allá de los egipcios. Wow, el evangelio es exclusivo, hermano. La salvación, la palabra, hermanos, la gracia viene de los judíos. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. ¿Conoces a Dios? Bien, este pasaje, este corto versículo está basado en el encuentro que Jesús tuvo con la mujer de Samaria, con la mujer samaritana. Quiero hacer un recuento de lo que era Samaria para que nos ubiquemos. Y creo que, hermano, de una vez por todas pueda usted entender este capítulo 4, hermanos. Gloria a Dios por el Antiguo Testamento. Gloria a Dios por toda la Biblia, hermanos. Amo la palabra de Dios. Usted debe leer el Antiguo y Nuevo Testamento siempre, todo junto, completo, hermanos. ¿Qué era Samaria? Samaria, por mucho tiempo, y la mayor parte del tiempo, en el reino dividido, fue la capital del reino del norte, lo que se llamaba Israel. En esa región estaban las 10 tribus. Amén. Entonces, Samaria fue la capital del reino del norte hasta que fueron llevados cautivos. El reino del norte fue llevado cautivo primero que el reino del sur, alrededor de unos, no sé, 90, 100 años alrededor, hermanos. O sea, antes de que fueran llevados a Babilonia, al reino del sur, 100 años atrás, para redondear, las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos a Siria.
lo que hoy es Siria, Irak, un parte de Irán inclusive. Amén. Entonces, esta ciudad, amado hermano, a causa de la cautividad, se los llevaron prisioneros. Eso era una costumbre normal en la antigüedad. Conquistaban, se llevaban prisioneros. Muchos morían allí en la conquista, pero muchos se iban y lo llevaban prisioneros para que sirvieran de esclavos allá, para que trabajaran allá, hermanos, y muchos morían allá en el cautiverio. Y el rey de Asiria, escucha, el rey de Asiria fue tanto la desolación de esta región que mandó a poblar a Samaria. Oiga, se va a asombrar de cómo pobló Samaria este rey, hermano. La historia completa está en Segunda de Reyes 17. Me gustaría que se lo leyera esta noche. Aquí se la estoy resumiendo. El rey de Asiria mandó a poblar hermano, estos lugares. ¿Y sabe a quién se trajo? A gente pagana. Ahí dice en Segunda de Reyes 17 que llamó a los de Babilonia, a los de Cuta, a los de Aba, a los de Armad y a los de Sefarbaín. Eran 5 pueblos, hermano. Presta atención a estos números, hermanos. Ojo, repito, el rey de Asiria mandó a llamar gente de Babilonia, 1, 2, Cuta, 3, Aba, 4, Amad y 3, Sefarbaín. 5 pueblos para que vinieran a poblar a Israel, al reino del norte. Y a este rey se le ocurrió que luego que hicieran morada allí, se le enseñase la ley de Jehová. Cójame ese trompo en la uña. Estoy narrando y Dios mío, me traslado a ese tiempo y hermano, y yo me imagino el impacto, hermanos, el impacto que el reino del sur, Judá, hermano, Judea, con capital Jerusalén, me imagino el impacto de ese pueblo, hermanos, sabiendo que había, hermanos, el pueblo de Dios. Primero, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo. Hermanos, el pueblo que tenía la ley de Jehová había sido llevado cautivo y habían traído un pueblo pagano que dijo el rey que se le instruyese en la ley de Dios. Usted diría, gloria a Dios, el rey se convirtió. Gloria a Dios, recibieron la palabra. Dígame amén o ayayay. ¿Cuántos se pillaron el mensaje? Hermano, y quiero decirte con eso, que con todo lo que le enseñaron la ley de Jehová, ellos nunca dejaron sus dioses. Repito, ellos nunca dejaron sus dioses. Ellos se trajeron a sus dioses favoritos. Usted diría, bueno, 5 pueblos, 5 dioses. No, algunos tenían 2. 2 pueblos tenían 2 dioses. De manera que estos 5 pueblos dentro de la nación de Israel, bajo la ley de Jehová, entre comillas, tenían 7 dioses. Amén. ¿Cuánto me están siguiendo? De manera que dentro de Israel habían 2 pueblos. El pueblo de Dios bajo el pacto de la sangre del cordero, bajo la circuncisión, bajo la ley de Moisés, bajo la ley de Jehová. Pero otro pueblo que se le había enseñado la ley de Dios, pero no estaban bajo la ley de Dios. ¿Cuántos están? Y aquí está el mensaje. En lo que acabo de repetir está el mensaje. Si está contento con lo que dije, desconéctese, ya recibió el mensaje. Se les había enseñado la ley de Dios, pero no estaban bajo los mandamientos de Dios. Repito, la historia completa, hermanos, la tienen Segunda de Reyes 17. Y en consecuencia, hermanos, podemos ver, hermanos, que
aquí empezó la enemistad de el reino del sur, digamos así, del verdadero Israel. Aquí empezó la enemistad del reino del sur con el reino del norte, que ya no era prácticamente el pueblo original. Porque, hermanos, ¿cómo se iban a combinar ellos con gente pagana, gente todavía que adoraba a muchos dioses? Y esta fue la razón, hermanos. Si hace memoria, porque se ha predicado muchas veces, hermanos, este pasaje. Esa fue la razón de su enemistad. Y por eso la mujer samaritana, en el versículo 9 de allí mismo, hermanos, dice la palabra de Dios. Si alguien me ayuda y lo pega, no voy a pegar versículos para no desconcentrarme. Dice, ¿cómo tú siendo judíos? Fíjense, ya usted sabe el contexto, hermanos, de toda esta enemistad. No se hablaba, ¿verdad? Dios prohibió unirse a yugo desigual. Dios prohibió hacer alianza con las naciones paganas. Y nunca, hermanos, por años, por siglos, no se trataron, hermanos. Por eso es que la mujer samaritana, cuando Jesús le pide agua, le dice, le pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí agua, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablan. ¿Cómo es que tú me estás hablando a mí? Wow, aquí hay mucha enseñanza, aquí pudiera haber otra predicación, pero no quiero, hermano, como extenderme, simplemente quiero enfocarme en el mensaje. Y en el diálogo con Jesús se descubrió, hermanos, esta razón, hermanos, y es la siguiente. Note que acabo de decir que los samaritanos, que eran 5 pueblos que habían llegado a poblar Samaria, y ellos en total tenían 7 dioses, 7 dioses. En el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, se descubrió, hermano, por supuesto que Jesús todo lo sabe. No es la palabra correcta, se descubrió, salió a la luz de que la mujer samaritana había tenido 6 maridos. 5 maridos había tenido, y el que estaba ella, el que tenía ella en ese momento. O sea, 6 maridos. Si está entendiendo la relación, hermanos. Y esto no era cualquiera cosa. Jesús, hermanos, le había dicho que el que tenía ahora de marido realmente no lo era. No era producto, hermanos. Si usted se lee otras versiones de la Biblia, aquí voy a mencionar algunas, usted se dará cuenta, hermanos, y quiero ser un poco de nuestro argot popular, hermanos. Hermano, esta mujer era una quitamaridos, hermano. Literalmente, literalmente. Si usted se lee la versión en el lenguaje actual, dice, has tenido 5 maridos. Y el hombre con que ahora vives no es tu esposo. Palabra de Dios para todos, hermano. Dice, has tenido 5 maridos. Y el hombre con quien vives tampoco es tu marido. Entre paréntesis, es de otra. Nueva traducción viviente dice, has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el que ahora vives. Wow, Dios mío. Gloria a Dios por el matrimonio, hermanos. Hay que casarse y dar ese paso, hermano. No estar así a la topa tolondra. Es decir, hermano, aquí estamos viendo a esta mujer a un pelo, hermano, de ser una samaritana genuina con 7 ídolos. Ojo, no estoy espiritualizando el pasaje. Esta mujer sí tuvo estos maridos, pero por supuesto aquí hay un antecedente espiritual. Aquí hay una lección espiritual, hermano. Y era que esta mujer había convertido a los hombres en ídolos como buena mujer samaritana. ¿Cuánto me están siguiendo, hermanos? ¡Wow! Y tenía 6 maridos, hermanos, y aquí no hay mucho que
que reflexionar, pero estoy seguro, si ella le negó el marido a Jesús en la cara, pues estaba pensando que ese muchacho de 30 años o de 31 quizás iba a ser su próximo marido. Hermanos, esta mujer se había obsesionado con los hombres. Ella creía que conocía a Dios, hermanos. Y en su mundo religioso, hermano, ojo, aquí viene la enseñanza. En su mundo religioso, ella creía que conocía a Dios, hermanos. Y esto es uno de los más grandes problemas de las iglesias cristianas. El mundo religioso nos hace creer que conocemos a Dios. Hermanos, tristemente, hermanos, hemos dejado un mundo religioso. Hermanos, y hermanos, a veces miro con mucha tristeza que el diablo ha envuelto, ha engañado a mucha gente, que los ha hecho meter en otra burbuja religiosa, en otra burbuja espiritual, y creen que por esa burbuja religiosa creen conocer a Dios. Por eso debemos, hermanos, tomar una poderosa aguja, un cuchillo, el cuchillo de la palabra de Dios, hermanos, y hacer que esa burbuja llamado pequeño mundo religioso explote, porque solamente así podemos conocer al Dios verdadero. Aloha, ¿cuántos alaban a Dios, hermanos? Esto es una de las cosas, amados hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Esta es una de las cosas que más trae problema a la iglesia. Creer que conoce a Dios. Esto es una de las cosas, hermanos, si usted se sacude, hermano, vea, las iglesias tuvieran menos divisiones, menos problemas, porque todo el mundo trabajara en pos del Dios verdadero, de conocer a Dios con base en lo que dice su palabra. Y esto es una de las cosas que debemos revisar con toda profundidad, porque no de toda manera uno se puede acercar a Dios. Por eso hoy el Señor te pregunta, ¿conoces a Dios, hermanos? ¿Conoces a Dios? Por esta razón, hermanos, por el mundo religioso de esta mujer, que lo llevó a tener 6 maridos, y seguro que iba para el 7º, póngale la firma. Por eso, por ese mundo religioso, ella iba todos los mediodías a sacar agua. Una hora impropia, una hora que realmente, hermano, la gente iba a sacar agua en la mañana, temprano, en la tarde, principalmente en la mañana. Así que este mundo religioso llevó a esta mujer a que sacara agua a una hora impropia. Y estaba acostumbrada a sacar agua a las 12 del día, hermanos. Y esta era la excusa, el pozo. Esta era la excusa, hermano, debido al mundo religioso de esta mujer. Esta era la excusa para encontrarse con el que no era su marido. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Con ese hombre que no era su esposo, el pozo, la red social, internet. Estoy soltera, me está dejando el tren. Yo tengo derecho a ser feliz. Esa era la excusa para estar con un hombre que no le correspondía y que no le convenía. Y cada vez, hermanos, que se encontraba con ese hombre, su vida era insatisfecha. Por eso, hermanos, ella se asombra y le dice a Jesús, ¿cómo tú vas a sacar agua si el pozo es hondo? Hermanos, el pozo del placer, el pozo del pecado es hondo. No sacia, no sacia. Hermano, mi deleite literalmente puedo decir que es Dios. No es internet, no son las redes sociales. No, hermano, mi deleite, hermanos, eso es lo que más debemos procurar, que nuestro deleite esté en Dios literalmente.
hermanos, me gusta el Salmo 42. El rey David, hermanos, sabía que su sed no debía ser menor que la del siervo que iba a bramar por las corrientes de las aguas. Hermanos, ¿cuál es tu sed de Dios? ¿Es realmente Dios el que satisface tu sed? Porque el pozo del placer, el pozo de la distracción, hermanos, cada vez es más hondo en este mundo, hermanos. Por eso es que el amor de muchos se está enfriando en la iglesia. El amor de muchos se está enfriando porque están buscando otras fuentes de agua y nada de los recipientes allá afuera en el mundo. Llámese fama, llámese hermano, amigos, llámese redes sociales. Ninguno de esos pozos pueden retener el agua. Se escurre, hermanos. Allí se te va el gozo de Dios, se te va el placer, hermano. Nada, absolutamente nada, ni las drogas, ni las relaciones sexuales, ni las lícitas, te puede saciar como solamente Dios puede llenar el alma humana. La televisión, el deporte, el fútbol, hermano, la moda, las vanidades, el mundo es hondo y no sacian. Te cansas, te aburres de la misma rutina. Y siempre, hermano, está saliendo una red social nueva, hermanos, porque ya gente le aburre Facebook y coge otra y otra, porque el pozo es hondo. ¿A cuántos Dios les está hablando? Por eso dice el profeta que no gastemos el dinero en lo que no es pan, hermanos. No gastemos el tiempo en lo que no sacia. Solamente Dios puede llenar el hombre, el alma del hombre. Jesús sabía, se lo había advertido unos versículos atrás, pero ella no lo entendió. Ella creía que era una situación física, hermanos. Mira, hermanos, aquella manifestación física que pudieras estar experimentando es señal de una necesidad espiritual mayor. Repito, no pido ahora que ahora todo lo espiritualice. Tenemos necesidades físicas. Comer es una necesidad física. Bañarse es una necesidad física. Aló. Después le explico el chiste. El sexo es una necesidad física. Pero hermano, ¿qué llevó a esta mujer a creer que el sexo, a creer que el amor de los hombres era todo? Aquí ya había otro problema, hermano, que necesitaba ser satisfecho debidamente. Por eso Jesús le dijo, Jesús sabía lo que le decía, ella no lo entendía. Jesús le dijo, si bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Porque el agua de Cristo, su presencia, su Espíritu Santo, quita toda sed por las cosas indebidas de este mundo. Yo quiero invitarte, hermanos, los que están conectados, hermanos, los 14 que estamos conectados y las familias que están escuchando allá, que hoy revisemos verdaderamente la sed que tenemos por Dios. Cuando Dios viene, nada ni nadie nos tiene que lavar el cerebro. Las iglesias cristianas no lavan el cerebro, solo las sectas. Nosotros no somos sectas, somos la iglesia de Jesucristo. Solo Dios puede llenar el alma humana. El alcohol no lo sacia. Los juegos de azar, hay gente esclavizada en la lotería, en tantas cosas, en la vanidad, hermanos. Por favor, hoy revisemos qué es lo que más consume nuestro pensamiento, hermanos. Porque lo que más consume nuestro pensamiento, eso tarde o temprano se convertirá en un ídolo. Si estás soltero, soltera, preséntaselo a Dios.
Preséntale eso a Dios y no andes en esa telaraña mental, y mi novio y mi novia y quién va a ser mi esposo y los años. Preséntale esa necesidad a Dios, porque el pozo es hondo. Ella creía que era un asunto de ir a traer. Ella dijo, bueno, ayúdame con el agua, porque si me vas a dar un agua que me quite la sed, se me quita la sed física y ya yo no tengo que ir y venir. Así está en el versículo 15. Y Jesús por fin la pudo confrontar con el pecado. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Ya usted sabe el antecedente. Había hecho de los hombres ídolos. Y ella creía que se le iba a escapar a Jesús. Y le dijo, no tengo marido. ¿Cuál era el sentido? Quería ella, hermanos, en su carne, pretender a Jesús. Y ella creía que con dioses adicionales se podía adorar a Dios. Y esto aquí me gusta este pasaje. Yo leo este capítulo completo, hermanos, y aquí está la balanza. Aquí está la balanza, amado hermano. Porque me impresiona cómo es este pasaje, amado hermano. Y aquí está todo, hermano, el ser, la esencia del cristianismo. Conocer a Dios. Hermano, me asombra cómo Jesús lleva este encuentro a lo central, a lo más importante, que es adorar a Dios. No en vano es el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso es adorar a Dios. Y Jesús, hermano, le dijo a esta mujer, hermano, ¿cómo tocó el tema de la oración? Hermano, Jesús es un maestro. Jesús es un maestro. Y llevó toda la conversación a lo principal, a la adoración a Dios. Ella estaba orgullosa. Su mundo religioso hace estar orgulloso de las denominaciones, hace estar orgulloso de los concilios, de estar en las iglesias en la carne. Perdone si utilizo esta palabra, creo que no está mal. Bueno, como dice Pablo, que gloríese en Señor. Usted gloríese en Dios de estar en esta iglesia. Pero que no hay un orgullo en la carne, porque eso se convierte en un ídolo. Y esta mujer le había enseñado su religión, que en el monte allá principal de Samaria era donde se iba a adorar a Dios. Y Jesús le dijo, con todo lo que dijo que la salvación venía por los judíos, Jesús le dijo, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le dijo, ni va a ser en Jerusalén, ni va a ser allá en el monte de ustedes. En otras palabras, Jesús estaba dejando sin piso toda creencia que para adorar a Dios necesitamos un lugar físico, que para adorar a Dios necesitamos música cristiana. Aló. No me diga si que se le está desarmando su pequeño mundo religioso. Oiga, Jesús, hermano, vea, hermano, yo adoro sin nada, con la Biblia, solo con la Biblia. ¿Sabes una cosa, amado hermano? Te digo esto con amor, hermanos. Cuidado, y no me gusta la adoración, las canciones, por supuesto. Estoy hablando de la música tradicional, pero quiero decirte esto, amado hermano. Cuídate que no seas engañada, que por creer que estás escuchando adoración y estar escuchando música, estás adorando y estás alabando a Dios. ¿Sabes? Jesús puso el parámetro para con Dios. El parámetro Jesús lo puso para adorar a Dios y era
Adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y cómo hacemos para adorar en espíritu y en verdad? Primero, conocerle. Por eso Jesús le dice, hermano, de manera cochambella, hermano. Dios mío, dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Wow, o sea, que para adorar a Dios, amado hermano, hay que conocerlo. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? No se puede, hermanos, adorar a un Dios que no se le conoce. ¿Cómo te vas a postrar a Dios? Hermanos, imagínense que la gente pagana da más muestra de conocer a sus dioses falsos, porque conforme ellos ministran, así le adoran. Por eso es que podemos ver en ciertas religiones mundiales, en los hindúes, allá en la India, ellos tienen muchos dioses. No creas que es fácil predicar de Jesús allá, hermanos. Tú vas a predicar de Jesús y te van a decir, interesante, un Dios más, bienvenido. Ellos tienen cientos y cientos, literalmente la India tiene cientos y cientos y cientos de dioses. De manera que si en una región le gusta, el Dios le gusta la maracachafa con salsa de tomate, entonces le van a dar maracachafa con salsa de tomate. Y si el otro le gusta las flores con sopita de caldo de costilla, allá les, hermano, ¿por qué? Porque ellos conocen a su deidad, que son falsas. ¿Cuánto más nosotros debemos conocer a Dios, hermanos, para poderlo adorar en espíritu y en verdad? Amén. El que no conozca a Dios, hermanos, al Dios de la Biblia, no le podrá adorar, así sea que pongas 1000 canciones cristianas. Cuando oyes cansado del camino, la gente cree que es un cansancio físico. Cuando escuchas la canción, hermanos, la niña de tus ojos, la gente cree que esto es algo romántico. Si no conocemos al Dios de la Biblia, no lo podemos adorar. Por eso te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Conoces al Dios de la Biblia? Si alguien no conoce a Dios, no le puede adorar. Es el Dios de la Biblia. ¿Sabes cómo se le adora? Jesús lo dijo, en espíritu y en verdad. Pregunto, ¿dónde queda el espíritu? El espíritu es la parte más recóndita. La parte más recóndita del ser humano es el espíritu. Y es representado con el lugar santísimo del tabernáculo o del templo. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? ¿Cuántos van a cambiar la adoración a Dios? Porque no se trata ni que pongas la emisora todo el día en voz alta y que hagas aseo con las canciones, ni que cocines en espíritu, que salga desde lo más recóndito del ser a Dios. Aló. Amén, amén. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo que te pregunta, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Es en espíritu y es en verdad. La Biblia es verdad. Es la verdad. Es decir, que para adorar a Dios hay que adorarlo desde lo más profundo y recóndito del corazón, hermanos, y conforme a lo que dice su palabra. Amén. Conforme a su palabra, esto es lo que significa en espíritu y en verdad. No es algo subjetivo, hermanos. Tú puedes adorar con el cuerpo. Seguro que el cuerpo se involucra en la adoración. Todo el ser. Pero a donde quiero llegar es con esto. Tú puedes adorar con el cuerpo, hacer gestos, llorar, postrarte, arrodillarte, saltar. Eso es una adoración con el cuerpo, aún con el alma, que manifiesten sentimientos, que pusieron la canción, que te tocó el alma
cuando te convertiste y te hizo a la iglesia por primera vez, eres la niña de Dios. Pero hermano, nada de eso, nada del cuerpo y nada del alma quiere decir que estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Es desde lo más recóndito del ser, que te salga del corazón y conforme a la palabra de Dios. Es decir, que para conocer a Dios tienes que conocer su palabra. Dios le ha placido revelarse en su palabra. Él la ha inspirado. Hermano, Dios le ha placido. En la mayor revelación de Dios está en su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, conocer a Jesús nos revela al Padre. ¿Quién ha visto? Nadie, ni Moisés. Jesucristo dijo, nadie ha visto a Dios. El que está en el seno del Padre, o sea, Él mismo, Él lo ha dado a conocer. De manera, hermanos, que estaremos perdiendo el tiempo si no conocemos a Jesús. Si no conocemos a Jesús, hermanos, si creemos que Jesús es un buen maestro, fue un buen rabí, si creemos que Jesús fue alguien histórico importante, hemos perdido el tiempo. Todas esas cosas, Jesús lo fue, pero Jesús, hermano, vino como el enviado de Dios, como el eterno de Dios, como la segunda persona de la deidad, para dar a conocer al Padre, ¿Conoces a Dios, hermanos? ¿Sabes que Dios es santo? ¿Acaso no fue la enseñanza de Jesús? Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Sabes que Dios aborrece el pecado? ¿Sabes que Dios también se enoja al punto de desatar la ira sobre las naciones? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes que Él es omnipotente, omnipresente? Todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Sabe cuando nuestros ojos se van detrás de cosas indebidas en internet, en YouTube, en Instagram, en Facebook? ¿Sabe que Dios te ve? ¿Sabes que Dios no es permisivo con el pecado, aunque sea amor? Que es el máximo atributo de la teología liberal que se está implantando en las iglesias. Para algunos interpretan el amor de Dios como Él es permisivo. El amor de Dios, según ellos, ¿no? Dicen ellos, me deja hacer lo que yo quiera. Estás equivocado, hermano. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ninguno te ha condenado. Por supuesto, no podemos ser jueces, pero le dice la otra cara de la moneda, ni yo te condeno, siendo el juez. Así que vete y no peques más. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. ¿Sabías que Él juzgará al mundo con justicia? ¿Sabías que Dios ha destinado una hora, una fecha para llevarse a su iglesia en el arrebatamiento y castigar al mundo y dejárselo a expensas del anticristo? Y luego al final de ese periodo, hermanos, dar juicios terribles, hermanos. Y va a permitir una gran tribulación que no ha habido en el mundo hasta ahora, ni siquiera en los días de Noé. Le quedará en pañales la tribulación de Noé comparado con la gran tribulación que vendrá. ¿Conoces a Dios? Te pregunto, amado hermano. Cuando monte el mensaje o hermanos, ahí está, mándale el link a alguien para que lo escuche, hermano. ¿Conoces a Dios? El que conoce a Dios y experimenta su amor, como esta mujer experimentó el amor de Jesús, se aparta de las relaciones prohibidas, de las amistades que te van llevando poco a poco a que te ennovies con alguien que no es cristiano. Una vez un hermano en Cristo, hermanos, me preguntó algo, pero era para ver si lo apoyaba. Estaba enamorándose de alguien mundana. Y apenas le dije, no puede. Enseguida me respondió, pero es que el amor es amor. ¿Cuál amor? ¿Un amor desobediente?
Un amor que está buscando es la satisfacción de mis caprichos. Así que el amor de Dios, hermano, si conoces a Dios, sabrás que el alcohol lo que hace perder, hermano, las relaciones sexuales, las parrandas, los carnavales, las corralejas son hondas. Y que el toro no te coja, hermano, indebidamente, porque el cacho del toro es hondo, hermanos. Gente jugando, hermano, con el pecado. Si conoces a Dios, al Dios de la Biblia, le vas a adorar correctamente. Porque la adoración, repito, hermanos, la adoración va más allá de los instrumentos musicales. La adoración es una vida, es una actitud de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, no, hermano, salgamos de este mundo religioso. Los fariseos lo eran. Y Jesús le dice, esta gente no aprende. Esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso lo dijo el profeta Isaías. Jesús ratificó lo que dijo Isaías. Razón tenía el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo, su pueblo, no era el mundo, su pueblo que había sido lavado con la sangre del Cordero. Hermano, ¿usted cree que no puede la iglesia caer en una adoración de labios? Y por allá, hermano, en media hora te comes novelas después de este grandioso sermón, de este grandioso servicio. Y después a ver novelas 10, 11 de la noche. Entonces, ¿de qué te sirvió esta adoración? Esto es adoración. Recibir la palabra es parte de la adoración a Dios. Dios tiene una personalidad porque Dios es una persona y no se le puede combinar con cultos a los ángeles, a la Virgen del Carmen. Solo Dios, solo Dios. Él se ha revelado en su palabra, en su palabra. Por eso es importante, apremiante, que comas la palabra para que conozcas más a Dios. Perdone si suena ofensivo, no es para que estemos como loros repitiendo versículos. Y si te los aprendes, gloria a Dios, pero que sea como producto de que amas a Dios y lo conoces. Todo lo que necesitamos saber está en la Biblia. ¿Quieres ser feliz? La Biblia. ¿Quieres, hermanos, ser más santo, agradar a Dios? La Biblia. ¿Quieres un curso de cómo generar ingresos? Ve a la Cámara de Comercio. Aunque la Biblia pueda tener también principios de éxito, de prosperidad. Pero no es eso como lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Dios mío, hacer seminarios de prosperidad. Seminarios de cómo tener más ingresos. Para eso no es la iglesia. La iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo, que se reúne en el templo a conocer más a Dios a través de su palabra. Si lo conocemos, adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. Procurarás escuchar la palabra que te cambia, no que te entretiene. La palabra que no apela a lo sentimental, que no es almática, que no es física. Hermano, Dios no se deja engañar por lo exterior, hermano, porque Dios siempre va a ir al espíritu, en espíritu y en verdad. Todas las motivaciones, por qué predico, por qué oro, por qué, para que me vean. Hermano, todas esas motivaciones Dios las pasa por el filtro de la espada del espíritu que divide el alma y el espíritu. El profeta Jeremías, hermanos, dijo esto bello, hermanos. Jeremías 9:24, después lo busca, hermanos. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo algo precioso, hermanos. Dijo, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. La gente se está jugando la vida en una predicación, hermanos, si no lo sabía. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Alguna duda, hermanos? Y esta es la vida eterna, conocer a Dios. Claro, ¿cómo vas a ser salvo si no conoces a Dios? ¿Cómo vas a obedecerlo si no lo conoces? Si vivimos para Él, si Él nos rescató y buscamos hacer lo que a Él le agrada. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Conoce a Dios, hermanos, por medio de Jesucristo, leyendo su palabra, aprendiendo de Él. No te canses de leer la Biblia, hermanos, y verás a ver, hermano, el gozo de su palabra, de su palabra. Dios te bendiga, hermanos.